4,6 dio el Instituto de Estadística de los Trabajadores la inflación del mes de abril, 4,6. Los datos de la economía de esta semana son realmente desgarradores porque en marzo otra vez la actividad industrial, la peor caída en 20 años ya, en 20 años. Son duros. Y estamos en comunicación ahora con Roberto Feletti, economista y secretario de Hacienda La Matanza. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Buen día, Gato. ¿Cómo están todos, todas? Bien, todo muy bien. Bueno, con la presencia del fondo nuevamente en la Argentina, un dólar que ayer pasó otra vez la barrera de los 46 pesos, lentamente, pero pareciera que el gobierno no controla la mínima variable que es la del dólar. Pero es que el fondo debe estar perplejo, porque le ha desembolsado 38.000 millones de dólares desde junio del año pasado hasta ahora, diciendo, bueno, voy a llevar tranquilidad, la deuda se va a hacer cargo, estos desembolsos, la deuda con el sector privado, ustedes estabilicen la economía. Y con todo ese dinero y con cierto respaldo político, además mediático, como vos bien lo describías en tu columna anterior, estamos hoy con una tasa de interés que pasa del 73%, una inflación que viene acumulando entre 4 y 5% mensual, un dólar que se proyecta a mucho más de 50 en los próximos meses, y una economía real que se ha derrumbado como pocas veces se vio desde el año 2002. Entonces digo, el fracaso del gobierno es absoluto. El gobierno no logra recrear la mínima confianza en el sector privado, ya no de si va a ganar las elecciones, de la solvencia diaria, del día a día, de la capacidad de gobernabilidad de este equipo económico. Le han permitido recientemente romper lo que se llamaban las bandas de no intervención para que el central preservara las reservas, que hicieran un esfuerzo de recomponer la oferta de dólares privadas. Eso lo rompieron, dijeron, bueno, ahora tenemos 10.000 millones de dólares, los podemos vender ya, esto va a tranquilizar a los mercados. Perdieron 9.000 millones de dólares en escasos 10 días. Entonces uno se pregunta, está bien, ahora encima no informan a dónde fueron a parar, porque uno sí dice, bueno, pagaron deuda, no se sabe, ayer pagaron un cupón alto del Bonar 24, un bono que vencía. Estamos en un escenario absolutamente incierto que muestra la inoperancia del gobierno para controlar las variables económicas. Cuando a un equipo económico se le escapa la tasa de interés, la inflación y el dólar, todo al mismo tiempo, es que fracasó rotundamente. Roberto, ¿qué tal? David Cufré te saluda, ¿cómo estás? Hola David, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Y hacia adelante, digo el corto plazo, ahora entramos en definiciones electorales de candidatos y el fragor de la campaña. ¿Qué queda? ¿Más que esperar más dólar, más tasa, más tensión? ¿O tenés alguna perspectiva de que esto pueda cambiar para bien? No, la verdad que no, porque van agotando, van quemando, como se decía, como si tuviera muchas, las balas de plata. Digo, ahora, la semana pasada parecía que toda la tranquilidad de los mercados ya llegaba porque el gobierno iba a dilapidar 10.000 millones de dólares, que el fondo se los autorizaba a vender, un hecho inédito también para el fondo, y sí, tendríamos que hacer otra columna para discutirlo. Y hoy tenemos una tensión cambiaria de nuevo. El gobierno se va a manejar de acá a las elecciones con una tensión entre el riesgo país, entre la suba de la incertidumbre respecto del default provocada por el mismo gobierno, porque los tenedores de bonos salen a venderlos, porque intuyen que en la medida que se vendan dólares en el mercado van a quedar menos dólares para pagar la deuda y se deshacen de su posición de bonos argentinos, y por el otro la tensión cambiaria entre la suba del dólar y la tasa de interés, porque se están dolarizando y muy aceleradamente las carteras de depósitos a plazo fijo en pesos. Si vos mirás los informes del Banco Central en abril, los depósitos a plazo fijo en pesos cayeron nominalmente 1,2%, es decir, hay menos stock el 30 de abril que el 1 de abril. O sea, los plazos fijos están pasando a comprar dólares. Empezó ese proceso. Exactamente, y eso se creyó que se tranquilizaba diciendo no se preocupen que vamos a vender 10.000 millones de dólares, 9.600 para ser exactos, y lo que ha pasado es que se aceleró. Entonces hay una desconfianza muy grande sobre el gobierno. El gobierno, a pesar de haber tenido, el gobierno que tuvo el respaldo internacional concreto en términos de recursos más importante de todos los gobiernos de la democracia, no ha logrado estabilizar la economía, con lo cual el fracaso es muy grande. Digo, ni Alfonsín, que tuvo que afrontar la terrible herencia de la dictadura, ni Menem, que asume en el marco la caída del muro, el cambio de escenario internacional con hiperinflación,
ni Néstor Kirchner, que asume en el 2003 con la crisis del 2001-2002 en pleno proceso, tuvieron este apoyo internacional, contaron con 60.000 millones de dólares frescos que le dio el sector privado y ahora casi 40.000 que le desembolsó el fondo. ¿Y dónde está esa plata? 100.000 millones de dólares en 3 años y tenemos la economía real que presenta el Producto Bruto Interno una caída del 2,5% del 2018 y un interanual del 6,4%. A febrero el índice de producción industrial 8,5%, que es prácticamente uno de los pisos, yo todavía no tengo el de marzo. Un esquema de utilización de la capacidad ociosa de menos del 60% y de la capacidad ociosa industrial, o sea, la industria trabajando casi a media máquina, pero si uno va a las industrias del mercado interno, como la textil, como la automotriz, como la mecánica, ven que están trabajando a un 40% de su capacidad. Y digo, ¿y el gobierno de qué habla? ¿Qué dice? ¿Dónde están las autoridades económicas? ¿Qué es lo que hace Duhovne? Todo el informa, bueno, el déficit fiscal está, digo... realmente estamos están apabullados por la realidad. Sí, pero la verdad es esa. Son los números, ¿no? Y son los números y se siguen perdiendo las reservas y nadie informa del Banco Central. Como se patinaron 30.000 millones, que a todos ya tendría que haber presentaciones judiciales para que se informe, digo, porque la verdad que es una vergüenza la plata que se están patinando y no se sabe a dónde va. Y ayer se fueron casi 2.000 millones de dólares. Y siguen cayendo las reservas. 1.700 claro. estaban estimadas en el pago del Boden. Ahora, primer dato, pagan un bono, que lo cumple el gobierno, y esos dólares se van del circuito económico. Obvio. Vuelven, nadie dice, bueno, claro. yo recompro, o lo pongo en plazo fijo, lo reinvierto. Primer dato. Segundo dato, hay, además de esos 1.700, tenés 300 millones de dólares más que no sabemos dónde están. ¿Y cómo? ¿Y cómo es esto? Y ellos la semana pasada, le dura 3 días, 4 días los anuncios. Ahora, Roberto, el próximo gobierno... Ahora está todo tranquilo. ¿El próximo gobierno va a tener que arrancar de escombros o le ves alguna posibilidad de que el gobierno entregue una economía, si es que el gobierno no es reelegido, ¿no? Que entregue una economía estable? Y yo creo que acá va a depender mucho de la seriedad de las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Digamos, acá, si el Fondo Monetario Internacional altera, como ha alterado, hasta ahora pareciera, porque encima no lo están informando, no lo sabemos, el plan original que parecía razonable dentro de la lógica del fondo, y yo creo que en ese escenario había que acompañarlo, que era decir, bueno, nosotros vamos a cubrir los vencimientos de deuda privada, vamos a evitar el default, ustedes vayan ordenando la economía. Si eso se hubiera encauzado, si se hubiera habido un plan de estabilización serio que alinee más o menos la tasa de interés con la tasa de inflación, con la tasa de evaluación, que son las 3 variables más importantes, uno dice, bueno, si yo logro que más o menos la inflación vaya acompañando la devaluación y acompañando la tasa de interés, y las voy bajando, voy creando una expectativa, y por el otro voy cumpliendo los vencimientos de deuda para crear tranquilidad en los tenedores de bonos, bueno, con ese esquema uno puede decir, podemos ir llegando a un escenario en el cual, bueno, habrá que después ir discutiendo otras cosas, pero creo las condiciones para recomponer la oferta de dólares del sector privado. Pero este gobierno es un desastre, ha fracasado de todo. Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta en concreto, si no hay cumplimiento del programa del fondo tal como estaba originalmente pactado, y el fondo permite que las reservas se usen y vaya a saber para qué, vamos a encontrar una situación gravísima.